Buenas noches, saludos cordiales, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. Estamos a pocos minutos de que se cierre el periodo de registro de los candidatos a las dignidades de elección popular de febrero del próximo año. Los movimientos y partidos políticos debieron cumplir sus convenciones, sus elecciones primarias y, claro, las definiciones internas. Los nombres señalados tendrán que ser validados por el Consejo Nacional Electoral. Podrán, en algunos casos, abandonar la contienda, eso está permitido. Pueden todavía constituirse alianzas o acuerdos entre movimientos y partidos. Pero lo que no es posible es registrar otros candidatos, salvo aquellos que por alguna razón tuvieron que dejar. Estamos entonces en un momento crucial. La definición electoral se produce en circunstancias en que el Ecuador vive momentos muy complejos. Por ejemplo, la pandemia, el desempleo, la crisis económica, la corrupción y la polarización son graves factores que se presentan a la hora de una definición electoral. Pues sí, vamos a hablar de estos temas como oportunidad del cierre de esta primera etapa del registro electoral, y para ello nos acompañan aquí en el estudio de Teleamazonas los siguientes invitados. Agradezco a Santiago Nieto. Él es un experto en temas electorales y pertenece a la firma que hace encuestas Informe Confidencial. Gracias también a Arturo Moscoso. Él es abogado, politólogo y profesor universitario. Agradezco la participación de Paulina Recalde. Ella es analista de temas sociales, de temas políticos y pertenece a la firma que hace encuestas también Perfiles de Opinión. Gracias a la audiencia, bienvenidos. Aquí empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. Faltan apenas 5 meses para que los ecuatorianos acudamos una vez más a las urnas. El escenario electoral se encendió y precisamente hoy terminó el plazo para que las organizaciones políticas realicen sus primarias y elijan a sus candidatos. Sin embargo, en esta ocasión, los comicios serán completamente diferentes, tomando en cuenta que la pandemia del COVID-19 cambió todos los escenarios de la vida cotidiana. Son varios los nombres que están en la carrera por llegar a Carondelet y deberán enfrentarse a un país que atraviesa la más difícil situación económica desde 1929. Veamos en el siguiente reportaje un resumen de cómo luce hasta ahora el tablero electoral. Algunos nombres empezaron a sonar desde hace meses, otros en cambio aparecieron en las últimas semanas e incluso días. Uno de los candidatos que ha estado en el tablero de forma casi permanente es el líder de Creo, Guillermo Lasso, quien por tercera vez le ha puesto a llegar a Carondelet. En esta ocasión irá acompañado del médico cuencano Alfredo Borrero. Gustavo Larrea, de Democracia Sí, es otro de los candidatos que hizo públicas sus intenciones desde hace algunos meses atrás y fue el primero en aceptar su candidatura en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Ahora le apunta a la presidencia junto con la guayaquileña Alexandra Peralta, de quien también ya se conocía sus aspiraciones presidenciales, era de Lucio Gutiérrez, quien una vez más intenta ocupar el sillón presidencial. Su binomio es el joven guayaquileño David Norero. César Montúfar, líder de Concertación, tampoco ha salido del escenario político. Él en esta ocasión intentará llegar al Palacio Presidencial acompañado de Julio César Villacrés, presidente de la Comisión Anticorrupción Núcleo Manabí. Otro nombre que había sonado con anticipación, aunque no tenía partido ni movimiento político, es el del empresario y expresidente de Barcelona, Isidro Romero Carbo. Avanza fue el que auspició su candidatura, en conjunto con la joven quiteña Sofía Merino. El binomio Andrés Arauz Rafael Correa también está en el tablero. Ellos irían por el movimiento Centro Democrático, aunque aún permanecen las dudas, pues de algunos entendidos creen que Correa no podría ser candidato. Ya en los últimos días, las organizaciones políticas que faltaban realizaron sus primarias y definieron candidatos. Suma, por ejemplo, candidatizó para el binomio presidencial al asambleísta Guillermo Celi y al experto en turismo Verónica Sevilla. Pachacutic, en medio de los conflictos internos, realizó el sábado sus primarias internas
y confirmó que el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, sería su candidato, en conjunto con la escultora Larisa Marangoni. Alianza País, en cambio, decidió el sábado que la asambleísta Jimena Peña fuera su candidata a la presidencia y el exsecretario de Comunicación, Patricio Barriga, candidato a la vicepresidencia. También están en esta lista el exprefecto de Azuay, Paul Carrasco, y Frank Vargas Anda por el Movimiento Podemos. Por el Movimiento Justicia Social, en cambio, se precandidatizó al hermano del expresidente Rafael Correa, Fabricio Correa, con Marcia Yazbek. En el Movimiento Ecuatoriano Unido eligieron a Gerson Almeida y Marta Villafuerte como su binomio presidencial. El exprefecto del Oro, Esteban Quirola, y el abogado Juan Carlos Machuca son binomio presidencial del Movimiento Libertades Pueblo. Y por el Partido Social Cristiano, aunque no se ha confirmado de forma oficial, se conoce que la asambleísta Cristina Reyes le apostaría a Carondelet, acompañada del ex asambleísta Diego Salgado. Todos ellos son precandidatos. Tienen 10 días para oficializarse en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Y una vez más se demuestra la extensa lista de candidatos que tendrá el Ecuador en los comicios del 2021. Bien, entonces vamos a empezar, vamos a arrancar el programa. Voy a pedir a Paulina que nos dé su primera apreciación. Lo que uno puede advertir cuando ve este reportaje es que hay un festival de nombres, Paulina. Hay un jolgorio de personas, pero no hay ideas. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias. Arturo, Andrés, Santiago y a quienes nos miran. Yo creo que hay que empezar apuntando el contexto en el que se da esta elección. El primero, que es fundamental, es que Ecuador vive esta elección en un momento de crisis democrática, un momento de baja confianza institucional y de una vulnerabilidad y una incertidumbre acentuada aún más por la pandemia. Me parece importante también decir que estamos viviendo un proceso en el que hay tensiones entre las autoridades del Consejo Nacional Electoral, una de ellas advirtiendo ya que podríamos tener baja participación, baja legitimidad de las autoridades, e incluso anticipaba que podría ser uno de los fracasos más grandes de los últimos años. Ahora, viendo la papeleta, lo que vemos es que se ha acentuado esta frontera entre lo que habría hecho mal el gobierno durante estos 3 años y todos queriendo distanciarse del gobierno. Vemos también que se ha restaurado el clivaje que había estado organizando la política de correísmo, anticorreísmo, y la pregunta fundamental es justamente si se va a poder superar esta fragmentación de los campos, de los distintos campos, y si es que se va a poder generar, si alguna de estas candidaturas van a poder rebasar estos clivajes y matices que he mencionado para presentar un proyecto alternativo que sintonice con crisis económica, crisis institucional y esta crisis de la que he hablado de vulnerabilidad a la que nos ha abocado la pandemia. Pero me da la sensación de que esto que usted está señalando, Paulina, es más reflexivo, más profundo de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es un jolgorio, es un festival, nada más. Bueno, normalmente este creciente número de candidaturas tiene que ver cuando hay un momento de crisis hegemónica. Esto aboca a que sean varias las organizaciones y varias las voces que quieran ocupar, pero no perdamos de vista que estamos en un periodo en el que todavía son posibles las alianzas. Y por eso decía yo que la pregunta fundamental es si todas estas organizaciones van a apuntar o no a esquivar o evitar la fragmentación para que al menos algunos de los campos, vamos a decir el campo de la centro derecha, por ejemplo, se simplifique y tengan algunas candidaturas, porque no olvidemos también que hemos tenido el desistimiento, la renuncia de figuras importantes. El primero, Jaime Nebot, más recientemente Álvaro Noboa, y una figura como Otto Sonnenholzner, que era una de las figuras que había generado expectativa. Esto ya son señales de que al menos en este campo hay intención de simplificar. Arturo, una apreciación también inicial respecto a lo que hemos visto y lo que hemos estado asistiendo este fin de semana particularmente, y esta idea de nombres, personas, egos finalmente, y claro, una fiesta pagada por el Estado, entonces resulta muy cómodo tener un cuarto de hora de fama. Por favor, buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Andrés, gracias por la invitación. Santiago, Paulina, un gusto.
Bueno, sí, lo que un poco nos enseña o nos muestra esta gran cantidad de candidatos, esta enorme fragmentación, es el sistema de partidos que tenemos, ¿no? No tenemos realmente partidos políticos, tenemos organizaciones electorales que pugnan por hacerse con espacios de poder en las elecciones, pero que no desarrollan ni crean cuadros, programas, no tenemos partidos ideológicos tampoco. Un poco identificamos a ciertos partidos por quiénes son sus líderes en relación a si el uno es banquero, el otro es empresario o el otro es indígena, para ubicarlos en el espectro ideológico, pero en realidad no tenemos verdaderamente una identificación ideológica. Entonces, y sobre todo nos da una idea de la profunda polarización que se ha generado en todos estos años de discurso polarizador, ¿no? Hubo 10 años de una polarización permanente y eso, como decía Paulina, no se ha superado, ¿no es cierto? Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Veamos cómo terminan configurándose las cosas ahora en este periodo después del lanzamiento de las candidaturas o de las elecciones primarias, que de elecciones no tienen nada, son un saludo a la bandera y quien decide es el dueño del partido básicamente, y que todavía pueden declinar sus candidaturas. Entonces veamos si es que cómo termina de configurarse y cómo terminan de construirse las alianzas ya de cara a las inscripciones, que son el 18 de junio, ¿no? El 18 de septiembre. Y finalmente lo que llama la atención es que hay dos candidatos que probablemente vayan a atacar este tema de la mano dura, ¿no? Estamos en un momento, como decía Paulina también, de muchísima insatisfacción con el sistema político, con la democracia, con el funcionamiento de la democracia, y eso le da cabida a candidatos de mano dura que, con el discurso que han venido un poco sosteniendo, pueden estar encabezados por Isidro Romero o por Fabricio Correa, que ¿no? tengan esa propuesta de vamos a poner orden, vamos a poner disciplina, vamos a corregir con mano dura. Vamos a perseguir a la corrupción, y claro, ¿no? Corre el riesgo de ponerse en juego la poca institucionalidad que tenemos. Gracias, Arturo, por esa primera revisión. Santiago, la palabra para usted, y yo tal vez plantearía como inicio aquello que dije hace unos momentos de este Festival de Nombres, que obedece un poco a las circunstancias del planeta, digamos así. Claro. Todo muy light, todo muy liviano. E improvisado. Creo que muchos nombres han salido en la última semana. Primero, perdón, un gusto estar aquí en Hora 25, acompañado de Paulina, de Arturo Moscoso. Gracias. Siempre va a ser un gusto poder compartir, y a ustedes, amigos televidentes, buenas noches. Y claro, creo que se da esta fragmentación en medio de una improvisación. A ver, no es posible que las tiendas políticas, y eso lo comentábamos hace un momento, 3 días antes de inscribir candidaturas, estén buscando todavía candidatos. Entonces, no ha habido una formación, y ahí coincido mucho. Y a unos que se les caen los candidatos ya cuando han registrado, que es el caso del binomio de Yacu Pérez, claro, la señora Marangoni. Claro, y coincido, es una improvisación. No ha habido estos partidos ideológicos que presenten programa. Yo coincido mucho con Arturo en eso. No se ha dado esa capacidad de la clase política de ser más estructurados. Por ejemplo, no hemos visto que aparezcan cuadros nuevos, o que se haya estado preparando cuadros para enfrentar esta elección. Y bueno, y por eso tenemos lo que tenemos. Además, la falsa ilusión de que, bueno, si alguien que estuvo 2 meses en un ministerio llegó a ser presidente por 10 años, ¿y por qué yo no? No se dan cuenta que no es tan fácil. Y tenemos una serie de nombres que han intentado algunos varias veces, que son candidaturas mucho más marginales, y algunas que están nuevas. Lo que me parece a mí sí es que han tomado, en esta etapa, me parece que toman fuerza 3 candidaturas importantes. Le diría yo, la del movimiento indígena, con Pachacutic, la de... Perdón, pero para ir por partes, claro, la de Yacu Pérez. La de Yacu Pérez. Y este traspié con la designación del binomio. Pero la señora, parece que ya hace poco teníamos la información de que ella ya denegó ya dijo no a su candidatura a la vicepresidencia. Por eso ahora tendrá que reemplazarlo. Claro.
pero eso digo, pero puede ser, me parece interesante dentro del contexto esa candidatura, que hay que prestarle atención. Yacu Pérez la una, claro. ¿la otra? La otra es la de ¿cómo se llama? La de Creo, la de Guillermo Lasso. Que se abre un espacio frente a la falta, digamos, de otros actores de ese sector, que puede ser muy atractivo para un grupo de clase media, de la costa, por ejemplo, clase media de la sierra y el sector empresarial, muy simpático. Y la tercera, que me parece que también tendrá peso por el liderazgo que tiene Rafael Correa, es la de Centro Democrático. La de Arauz. Claro, que es Arauz con Rafael Correa, repitiendo una fórmula que ya se probó en Latinoamérica. Es decir, una persona poco conocida para la presidencia de la República, con un perfil más técnico, aunque no lo conozcamos, pero lo van a hacer conocer, y una figura potente de un movimiento como es la de Rafael es Correa. el caso de Argentina, lo que usted está recordando, pero ahí por lo menos estuvo de ministro algunos meses. Arauz no, o sea, un ministro de un mes en el Ministerio de Cultura. Y otra vez también había sido talento humano y también había sido Banco Central, según estuve viendo. O sea, a ver, no importa tanto, digamos, en este caso, yo creo que la estrategia del Centro Democrático es levantar la candidatura del presidente a través de la figura de Rafael Correa. Claro. Y supongamos que le dicen no a la figura de Rafael Correa. Tienen para discurso. Se ha hecho víctima. Claro, tienen para discurso, es decir, no nos dejaron. Entonces creo que esos elementos son potentes. Además, con la dispersión, yo creo que de todas maneras no está cantado el resultado. Yo pongo 3 porque tendrían un poco más de peso, pero sí quisiera ver la ciudadanía con estos 16 nombres cómo se inclina, porque no los hemos medido. Paulina, por favor. Sí, concuerdo con la lectura de Santiago, porque estas 3 candidaturas, para leer brevemente, estarían justamente retratando esto que yo había mencionado en mi primera intervención. En el caso de la candidatura de Andrés Arauz en binomio con Rafael Correa, ratifica la vigencia de la identidad y este voto duro que ha sostenido la Revolución Ciudadana durante estos 3 años. No obstante, todos los procesos, las denuncias, las sentencias, los juicios, líder fuera, en fin. Pero esto se ha mantenido y probablemente esto es lo que ha hecho que hayan insistido en una figura de las entrañas de la Revolución Ciudadana. Y ahí hay un voto y una matriz que va a ser importante. Lo de Guillermo Lasso, justamente los movimientos de retirada de Álvaro Noboa, de Otto Sonnenholzner, más el hecho de que no sea Jaime Nebot el candidato, lo que hacen es, yo diría, revivir o reagitar las posibilidades de Guillermo Lasso, que es una candidatura que venía golpeada y agotada. Y estancada. Y lo tercero, coincido también en la importancia y en la trascendencia que podría tener la candidatura de Yacu Pérez, porque habiendo sucedido lo que ha pasado durante este tiempo con las expectativas en torno al movimiento indígena, pero Yacu Pérez lo que quiere es claramente trascender eso, trascender y ampliar. Yo diría que ubicarse en el centro y ampliar hacia otras esferas y alianzas que no son naturales a lo que significa en este momento el movimiento indígena o lo que hubiera significado Leonidas Diza y Vargas. ¿Por qué? Podemos decir en este momento que ha tenido un traspié con la elección de la candidata a la vicepresidencia, que ya ha desistido, pero nos dio una pista fabulosa para entender cuál es su intención. ¿Cuál es la intención? No va a ir con una figura del movimiento indígena. Paulina, vamos a hacer una pausa y Arturo, te debo la palabra. Ahora mismo que regresemos del corte, seguimos contigo. En un instante, hora 25. Gracias, amigos, por continuar en nuestra sintonía. A partir de este lunes, las organizaciones políticas tienen 10 días para oficializar a sus candidatos en las oficinas del Consejo Nacional Electoral. Los precandidatos deberán acudir de forma personal e indelegable. Luego, las organizaciones tendrán plazo hasta el 3 de septiembre para realizar alianzas. El 17 de septiembre se convocará a elecciones y desde el 18 del mismo mes hasta el 7 de octubre se podrán inscribir candidaturas. Del 31 de diciembre al 4 de febrero se llevará a cabo la campaña electoral y el 17 de enero está previsto un debate de primera vuelta. Ya para el 7 de febrero, los ecuatorianos deberemos acudir a las urnas para elegir un binomio presidencial, 137 asambleístas, 15 nacionales, 116 provinciales y 6 del extranjero, y 5 parlamentarios andinos. Y en caso de existir segunda vuelta, esta se llevaría a cabo el 11 de abril del 2021.
13.099.150 personas están habilitadas para sufragar. De ellas, 6.466.855 son hombres y 6.632.295 son mujeres. Con estos datos continuamos con más. Contigo, Andrés. Gracias, Belén, y vamos a seguir entonces un poco en la argumentación que se estaba formulando hace pocos instantes. Arturo, por favor. Bueno, en relación a estas tres candidaturas que ha nombrado Santiago y que ha nombrado Santiago y Paulina, más importantes, hay que tomar en cuenta, creo, una cosa fundamental, que la candidatura del correísmo y la candidatura del movimiento indígena se ubican hacia la izquierda del espectro político, mientras que la candidatura de Lasso está hacia la derecha, ¿no es cierto? Entonces podemos nosotros ver ahí que esto le podría favorecer a Lasso, esta división entre... Lasso también tiene dificultades ahí, pues tiene a Isidro Romero, tiene a Cristina Reyes. Ahí viene el tema de qué va a ser el Partido Social Cristiano. El Partido Social Cristiano ahorita acaba de lanzar su binomio, Cristina Reyes y Diego Salgado, pero no nos olvidemos que todavía tienen el chance de hacer alianzas. Pueden pasar cosas. Y podrían pasar cosas de ahí, ¿no es cierto? Además, Andrés, hay una cosa que no debemos olvidarnos que es fundamental, el tema de la asamblea. El tema de la asamblea, como se veía en la pequeña... pequeño reportaje, ¿no es cierto? Se va a jugar muchísimo en la asamblea. Y acordémonos también que ahora tenemos una nueva fórmula de asignación de escaños. Una nueva fórmula que no es tan concentradora, es mucho más proporcional que D'Hondt, Webster, y que evidentemente frente a un escenario tan fragmentado como el que aparentemente va a haber una asamblea también fragmentada. Entonces eso también tienen que los líderes políticos, los líderes de los partidos ponerse a pensar que las alianzas van a favorecer que tengan mayorías importantes en esta asamblea. Entonces eso también tiene que entrar en consideración para lo que vaya a pasar de aquí en adelante. Y hay muchos dirigentes que le ponen el ojo, digamos, a la asamblea, que saben que las dificultades presidenciales son muy críticas, muy graves, y que por lo tanto en el Parlamento sí pueden lograr algunas cosas. Ahora, asambleístas se eligen en primera vuelta. Sí, pues. Supongamos que de todo esto quedan 12, como decíamos hace un rato, 10. 12 binomios. 12 binomios. Vamos a tener por lo menos 12 listas. Y cada uno va a sacar su pedacito, entonces va a ser una asamblea... Un parlamento muy disperso. Exactamente. Ya. Y eso para la gobernabilidad va a ser un problema. Sobre todo dependiendo de cómo hagan las campañas. Si es una campaña muy dura, virulenta, y se comienzan a matar entre ellos, las alianzas, los acuerdos políticos para gobernar van a ser mucho más complicados. Y creo que hay un dato que es bastante importante también. Me sumo a lo que decía también Arturo sobre la derecha, izquierda, bueno, pero yo creo que el regionalismo también va a funcionar mucho. A ver, tenemos también cuántos de los serranos van a votar por candidatos costeños y cuántos costeños por candidatos serranos, porque ya tenemos candidatos serranos que no habían. Entonces, ¿cómo se ven eso? La otra, creo que por ejemplo, una candidatura como del pastor Gerson Almeida, sí, también ayuda, por un lado, a una candidatura como la de Guillermo Lasso. ¿Pero cuánto puede ayudar? Es un porcentaje bajísimo. Pero va a tener temáticas, no tanto por el porcentaje. Por los temas que ponen en el debate. Exactamente. Entonces, yo creo que todo esto, estas formas, y creo que también va a funcionar quién es más conservador y quién es más liberal, sobre todo teniendo un grupo de electores, nuevos electores, que manejan unos valores bastante más light, iba a decir, que son otros valores. No digo que los de antes eran buenos y los de ahora son malos, sino otros valores. Quien sintonice con esos valores de un sector de la población es importante. Hay candidaturas que pueden representar eso. Y todo va a depender del fortalecimiento de candidaturas, de qué humor tengan los ecuatorianos para votar. Y el humor significa, ¿qué les va a pasar? Vamos a entrar a diciembre, y pongo diciembre porque es un mes importante para todos. ¿Cómo van a pasar los ciudadanos la Navidad? Ajá. El Año Nuevo. Si antes, cuando era una situación normal,
enero y febrero era un chuchaqui terrible para la gente. Estaban muy mal genias de enero y febrero todas las personas porque tenían que pagar las deudas. Esta vez que no tuvieron ni fiesta y así vamos a votar. Entonces, el sentimiento que prime en los diferentes grupos de electores va a ayudar. Y lo que decía Arturo, en el sentido de que como esto es un desastre, uno dice así, esto es un desastre, se necesita alguien que ponga orden, alguien duro, fuerte. También puede haber, y eso justamente, sintonizar con una propuesta como esa, o sintonizar el que quiere esperanza. Creo que, por ejemplo, la candidatura de Lazo, que maneja temas de esperanza, etcétera, trabajo, puede apelar a la esperanza. Hay otros que pueden incentivar el sistema. Decir, no, esto que se vaya al diablo, como ya sucedió en el Ecuador en alguna vez. Tuvimos un candidato antisistema. Entonces, ¿cómo se nos va organizando esto? Y el populismo, el Mesías. Pero si tenemos en la lista algunos, tenemos una lista muy amplia. A ver, Paulina. Sí, concuerdo que el tema o el eje de los valores es fundamental. Puede ser interesante en el debate, ¿no? Es uno de los que complementa el análisis que había dicho. Los clivajes, concuerdo también en que esto va a ser uno de los factores que vayan organizando el Perdón, proceso. solamente meto un ratito ahí. O sea, el debate sobre el rol del Estado, sobre el rol de la empresa privada y tal, ya no va a ser muy atractivo en esta oportunidad. No, también cuenta ¿por qué? Es decir, todas estas formas de organizar el debate y de organizar la elección se van entrecruzando, se van entretejiendo y en algunos casos superponiendo también al ritmo de la campaña, porque si no, la campaña no tiene ningún efecto. La campaña hace que algunos suban de intensidad o suban en términos de preocupación. Pero respecto al manejo de la economía, por ejemplo, o sobre todo al manejo de la economía, ahora el matiz claro es hacer todo lo contrario a lo que ha hecho el gobierno actual, porque ahí el contraste está claro. Hay un altísimo nivel de rechazo, un nivel de credibilidad bajísimo, un nivel de percepción de que la economía empeoró en este momento. Ahí tienes un matiz claro. Y sin embargo, ahí en términos de valores, puede ser que quienes no quieran que se maneje la economía de este modo, sin embargo, se apeguen a valores tradicionales y conservadores en otras áreas. Por ejemplo, que quieran mano dura. Eso. Que quieran mano dura y pidan pena de muerte, por ejemplo, o que pidan castración, que sean pro vida, que sean contrarios a la inmigración. Es decir... Pero esos temas serán trascendentales, o primero, que me den empleo. Claro, y ahí viene el otro tema. Por eso digo que no solamente es uno de estos ejes. Tienen distintos... Van a ir subiendo y van a ir combinándose. Claro. El otro tiene que ver con esta posibilidad de bienestar. Y cuando hay esta posibilidad de bienestar, en medio de esta angustia, la necesidad de contención, ¿no es cierto? No basta que tú le digas, por ejemplo, yo ya lo hice. No basta que tú le digas, yo lo he hecho en mis empresas. Y aquí viene la pregunta fundamental. ¿Cuál de estas candidaturas es capaz de transmitir un horizonte más allá de no haber participado del gobierno, más allá de tener empresas, más allá de ya haberlo hecho? Y estos valores que mencionábamos hace un momento van a jugar en la campaña en la medida en que tengas candidaturas también que procuren esta presencia. Por eso coincido en lo que dice Santiago. La ayuda que menciona Santiago, que podría hacerle el pastor Gerson, perdón que no sé el apellido, Almeida, es que si él pone la presencia y pone en el debate la discusión de si ser pro vida o pro legalización del aborto, esto va a entrar en la campaña. Si él pone valores mucho más duros en ese tema, por ejemplo, incluso podría dejarlo a Guillermo Lasso como un hombre más liviano en esto y va a obligar a las otras candidaturas a que se manifiesten. A definirse. Ahí discrepo, por ejemplo, cuando Arturo define a Yacu Pérez como un candidato de izquierda. En estricto rigor, si uno lee los discursos, las tramas, incluso la elección de su candidata, aunque ya ha desistido. Bueno, pero en estricto rigor no hay candidatos de izquierda. Bueno, Andrés Arauz, sí podemos decir. Si Rafael Correa era conservador en muchísimos de estos temas que estamos tratando. Es que en estricto rigor tener valores conservadores. Casi era reaccionario no es parte inherente de ser de izquierda o de derecha. Ahí entramos a una. Okay. Pero lo que digo es que Yacu Pérez, en cambio, va a procurar ser seguramente pro feminismo, pro defensa de otras identidades de género, probablemente va a dar algunas líneas de ser pro despenalización de aborto. Arturo, por favor.
Sí, bueno, eso es interesantísimo, el tema de los valores, ¿no? Tenemos que recordar que si bien el Ecuador es un país conservador, mientras más jóvenes son, más valores progresistas tienen. Y recordemos también que en las próximas elecciones el grueso de la votación va a estar entre millennials y centennials. ¿Y qué seguridad tienes de que sean progresistas los millennials? Porque lo hemos medido. Y los millennials y los centennials están muy interesados en el tema de género, en el tema ambiental, me parece que sí les preocupa esos temas. En el tema de LGTBI. Esas cosas, ¿sí? Son muchísimo más abiertos en el tema de la legalización de drogas, etcétera, etcétera. Entonces, eso sí va a pesar. Por eso, si nosotros vemos los binomios, en cuanto al tema de género, por ejemplo, es muy importante ahora para los candidatos que han estado escogiendo binomios mujeres, pese a que casi todos son hombres, menos Cristina Reyes, ¿no es cierto? Su binomio es generalmente mujer. Y creo que ahí cometió un error Lazo, por ejemplo, al escoger un binomio varón y además de una edad ya... una persona avanzada, ¿no? Claro. Entonces, creo que ahí puede tener un problema Lazo en cuanto a eso. Pero, evidentemente, el tema de los valores va a jugar un A mí me apasiona esto porque contigo hemos conversado, Santiago, el tema de las ideologías, o sea, esto de izquierda y derecha como que ya no calza mucho. Entonces, hay un asunto respecto a lo que decía Paulina, que es la credibilidad, o sea, lo que yo propongo, lo que yo planteo, que me acepten, que me crean. Claro, pero, a ver, la discusión izquierda-derecha se da en un círculo. Siempre la ideología estuvo más en los sectores más informados, en los sectores de liderazgo de los países, en la gente común no. Si yo recuerdo a algún presidente que llegó a un país, digo, para decirlo así, dijo, este país es socialista. Y yo pregunté a la gente, bueno, ¿y qué es ser socialista? Ah, me decían, darle seguro social a los trabajadores, pagar los sueldos a tiempo, ayudar a la señora a cruzar la calle. Esos son los valores que la gente asimilaba a la izquierda. Y los de derecha eran unos malos que me quitaban mis cosas. Pero no es que hay una concepción ideológica en la gente. Entonces, en la gente no hay. Como todos tenemos, la ideología funciona para regirnos, digamos, en nuestra vida. Como llaman algunos autores, las ideologías políticas son las nuevas religiones, las religiones civiles, como les dicen algunos autores. Pero no existen realmente en la gente. La gente lo que va a ver es que los candidatos, de forma razonable y creíble, lancen una propuesta para solucionar sus problemas, sean estos psicológicos o materiales. Pero casi en eslogan va a tener que ser esto, porque la campaña va a ser una campaña especial. Claro que va a ser especial. No va a haber concentraciones, no va a haber manifestaciones, ni caravanas. Pero que ya no servían. Sí, o sea, claro, o sea, yo lo que hemos sostenido, o sea, esas caravanas, ¿qué significaban? Que yo llevaba a mi voto duro para que me aplaudan y yo creía que me seguía gente. Que tenía montones de seguidores. Ahora no. Y con las redes, con la incursión de todo lo que es la revolución de las comunicaciones, se permite la hipersegmentación. Y cambia una cosa que es muy importante, el mensaje. El mensaje era antes vertical. Yo le decía a la gente lo que necesitaba y cuál era la solución. ¿Cómo se diseñan los mensajes en el siglo XXI? Tiene que ser primero un mensaje que el que lo recibe lo pueda modificar para reenviar a los propios. Entonces ya no hay el control del mensaje que había antes, porque tampoco ya hay la sociedad vertical que existía en el siglo XX. Somos una sociedad horizontal. Y ahí vienen los nuevos valores. Los nuevos valores también tienen que ver que yo tengo derechos. No es que creo que tengo derechos. Antes sabían la gente que había derechos. Ahora la gente tiene los derechos y no hay discusión. Entonces ahora somos iguales. ¿Qué piensas sobre eso, Arturo? Bueno, sí, es que es así. Es un poco en la línea de lo que tú estabas diciendo. Sí, ¿verdad? justamente yo creo que los jóvenes ahora están mucho más conscientes de eso, ¿no? Del tema de derechos. O sea, lo que vimos en octubre va un poco por ahí, ¿no es cierto? Yo con mis alumnos, por ejemplo, conversaba, yo en las universidades incluso tengo algunos alumnos que son indígenas, y ellos expresaban eso, ¿no? Ellos expresaban este tema de que va más allá del plano económico, que evidentemente va a jugar un papel fundamental en las elecciones, igual que el tema del empleo. Pero creo que este tema de valores también entra en el juego muy fuerte para estas elecciones. Paulina, por favor. Sí, yo creo que los valores, digamos, más
progresistas o menos conservadores no pueden en estrictos rigor ser leídos como constitutivos de los más jóvenes, porque si no, no habría necesidad de movilización y de disputa. Si uno se fija, por ejemplo, en las grandes concentraciones en Ecuador, pensemos en la de Guayaquil, pensemos en la de Cuenca, pensemos también en otros países, pensemos en Argentina, las grandes movilizaciones pro vida no es que estaban llenas de adultos, también tenían una buena porción de jóvenes y una enorme porción de jóvenes. Perdona que te interrumpa, sí, Paulina, pero ahí hay un tema interesante también de un clivaje regional, ¿no? En Guayaquil, sobre todo, son mucho más conservadores que en Quito. Y tú veías el grueso de las manifestaciones pro vida en Guayaquil. Entonces, ahí también hay una diferencia. Pero yo te hablo esto porque nosotros lo hemos medido a través del Latin American Public Opinion Project, en donde hay unas preguntas específicas sobre valores conservadores y progresistas, y está clarísimo cómo si bien, insisto, Ecuador sigue siendo un país conservador, muy conservador, el grado de conservadurismo va cayendo cada vez más, y cada vez más marcadamente, además. Claro. Cada vez es más rápido la evolución. Hay dos temas claves. Coincido en que en el tiempo ha ido bajando la porción de población con valores conservadores en esos temas y que la incidencia es menor conforme la edad es menor también. Pero eso no significa que todos los jóvenes, en estricto rigor, vayan a votar por quien se diga defensor del ecologismo o defensor de temas de género y demás. Lo que es interesante es que sí, efectivamente, este tema va a estar presente y va a generar estas tensiones en redes, las tensiones en redes, lo que acabamos de vivir el día de hoy, por ejemplo. Sí. Yacu Pérez elige a su candidato a la vicepresidencia y son, de algún modo, para simplificar, son las redes las que le empiezan a rebuscar los tweets y le dicen, mira quién es, y no puede ser que el candidato del brazo político del movimiento indígena haya nombre. Ahora, pero a mí me parece que esos temas que ustedes plantean, que tiene que ver con el asunto de género, pro vida y tal, son muy importantes y tal, pero ocupan un espacio. Pero hay otros que son más trascendentes. Yo creo que la corrupción es un tema central en este momento. El tema del consumo de drogas en los padres de familia es un asunto que lo plantean inmediatamente en cualquier reunión de padres de familia en una escuela o en un colegio. Esos temas toman más o menos importancia también del modo en el que se maneja en la campaña y del discurso que coloca cada candidato. Porque eso pasó en las elecciones seccionales. 30 segundos, Santiago, que tengo que mandar a corte. Y sobre el nuevo elector, coincido con Paulina. Los valores nuevos es el que se sube a la corriente. Yo conozco gente de 80 años que es un nuevo elector con los nuevos valores, y conozco a gente de 23 años que entra a la política y terminó siendo del siglo XVIII. Hay un montón de esos. Y digo yo porque también depende de la capacidad del individuo para inmiscuirse en estos nuevos valores. Y otra vez, hay una multitud de públicos. Yo creo que el secreto en esta campaña va a ser la hipersegmentación para tratar de descubrir los valores de cada uno de estos subgrupos. Y llegar a cada uno de esos nichos para ponerlo en términos de mercado. Exactamente. Vamos a ir a una pausa. Tenemos que atender la publicidad y enseguida retornamos. Este es el programa Hora 25. Ok, vamos a seguir entonces con el tercer segmento del programa. Y claro, yo estaba proponiendo a nuestros panelistas que conversemos sobre esto de los valores que estábamos tratando y la ideología. Y Arturo acaba de hacer un señalamiento. Ya la disputa no es entre izquierda y derecha. Lo que le dije también a Paulina, entre el rol del Estado y la empresa privada. A ver, esa definición de ideología dentro de la política, porque la religión es una ideología, sí, claro. O sea, la religión cristiana es una ideología, viene de otra esfera. Pero esa división que se da en el siglo XX, producto de la Primera, Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, la Guerra Fría, todo eso, ahí se podía hablar de izquierdas, derechas. Esas categorías fueron y ahora son insuficientes. Además, los partidos de izquierda avanzaron en sus peticiones en la historia. Fueron necesarias, fueron fundamentales, pero dejaron de ser útiles, digamos, para resolver la conflictividad social o para entender la política. Por eso es que hay mucha confusión cuando decimos ahora que es de izquierda y que es de derecha. Hablábamos algún momento de Rafael Correa.
alguien me decía de izquierda, yo decía, no, a mí me parece de derecha, y eso era por provocar. Bueno, es que también es de izquierda y de derecha. Si alguien es una cosa y otra cosa al mismo tiempo, no es ninguna de las dos. Ese es o es una nueva cosa que no tiene que ver con O eso. no es nada. Exacto. Por ejemplo, yo siempre he puesto este ejemplo, el alcalde de Quito, Jorge Yunda, ¿qué es? Ni sabes el partido con el que participó. Claro, eso digo. Entonces, esas categorías ya no son las que funcionan. Yo no conozco a ningún encuestado que diga, de las investigaciones que hacemos, es que yo voy a votar por alguien de izquierda. Yo le pregunto, ¿usted votaría por alguien de izquierda, de derecha, o esto no le importa? Más o menos 12 de izquierda, más o menos 12 de derecha, dependiendo del clivaje. A veces sube a 18 en la izquierda, a veces 18 en la... Y los demás dicen ninguno. Y no les importa. ¿Y qué hace la clase política? Pelearse esos sectores porque se dicen que cada uno es malo desde su punto de vista. Y eso es no conversar con la ciudadanía. Yo creo que por eso los nuevos valores que maneja el nuevo elector tienen que ver con algo que nosotros lo hemos manifestado mucho desde el 2004 con el libro Mujer, Sexualidad, Internet y Política, que es cuando la mujer se incorpora al mercado y pone valores en la vida cotidiana, es cuando cambia completamente la forma de percibir la realidad por parte de los ciudadanos. Paulina, hoy se cerró o se va a cerrar a la medianoche, en pocos minutos de alguna manera, este libro de registros, digamos, todavía no son las candidaturas oficialmente. Y a esta hora uno puede decir, va a haber segunda vuelta, estos son los finalistas, un poco como decía Santiago hace un momento, los tres más opcionados. ¿Se puede llegar a eso o es muy difícil? Es súper anticipado de nuestra parte decir en este momento eso, porque además todavía no hemos visto las alianzas. A mí me parece que en las alianzas hay una clave fundamental. Si es que, como hablábamos hace un momento, eventualmente hubiera una alianza PSC... Creo, bueno... Toma fuerza. Ese campo toma una fuerza para ubicarse en esta disputa con el candidato de la Revolución Ciudadana, con Andrés Arauz, pero el rol que juegue ahí Yacu, insisto, corriéndose al centro, tiene especial trascendencia. Y la pregunta va a ser entonces, ¿cuáles son las condiciones que tiene cada una de las candidaturas en este momento y cuáles son las que podría tener hacia la segunda vuelta de generar alianzas y de sumar aliados para llegar con más fuerza? Porque de lo contrario sería imaginar que cada uno con lo que tiene ya es suficiente. Y no es suficiente porque, de lo contrario, Jaime Nebot se habría lanzado. Claro. ¿No? ¿Y se parte de la idea de que va a haber segunda vuelta? Parece que como están las cosas, pero insisto, yo no quiero dar esto por sentado porque todavía no hemos visto las alianzas, luego me cortan. La palabra. Queda grabado eso, claro, eso queda en el archivo. Entonces, esperemos a ver exactamente cómo funcionan las alianzas, pero lo interesante es que al menos encontramos que estas tres candidaturas revelan bien el escenario que hemos colocado de esta disputa. Respecto a lo que decía hace un momento de si derecha, izquierda, sí, ya no. Bueno, también puede ser que no se exprese de ese modo. Puede ser que un encuestado, un elector, un ciudadano no te diga en los términos derecha-izquierda, pero evidentemente va a tener una postura sobre cómo quiere que se maneje la economía en el próximo periodo de gobierno, si quiere que el ajuste, por ejemplo, siga como en este periodo, si quiere que se renegocie o no se renegocie la deuda, si quiere que se privatice o no se privatice el IES. Eso ya es más elaborado, me parece. Ahí hay valores fundamentales, ideológicos, de manejo de política económica, y esto es izquierda o derecha, simplificando. Rapidito. En el círculo rojo. En el sector esa discusión, élite. la gente lo dice, quiero trabajo, que nada me cueste nada y que todo mi entorno sea feliz. Porque yo sí si creo, eso me da el señor de izquierda o el señor de derecha, claro, me resulta y además intrascendente. Significaría que la gente les crea a los políticos. Cuando los políticos hablan entre ellos y le dice, usted de izquierda, usted es de derecha, usted es bueno, usted es malo, él dice, sí, tienes razón. No les creen. Porque partamos de una cosa, y lo decía Arturo al principio. Primero, desinstitucionalización. La clase política con un modelo terrible. Y quiero una cosa antes de olvidarnos que dijeron en el reportaje. El 17 de enero es el debate. Si seguimos todavía en cuarentena, el debate va a ser muy visto como nunca antes en la historia. ¿Por qué? Porque la gente va a estar en las casas. Pero igual vamos a estar ese día todos en las casas. A ver, si es que yo tengo algo que hacer. Claro. Y a las 8 de la noche ya está.
A las 8 de la noche. Pero es que en cuarentena, ni siquiera podemos. Los que somos jóvenes, a las 8 de la noche estamos. No, la gente está en otra cosa. Y la política no les interesa. Ahora ese debate va a ser muy difícil, ya me pongo de moderador, va a ser muy difícil manejar a 14, 17, a 17. Con 12 pongamos. Sí, con ustedes no puedo. Pero eso yo creo que va a determinar mucho cómo va a estar. Y ahí los temas que se traten, porque la gente sí va a estar atenta. Sí, ¿no? Sí va a estar atenta. Si es que no tiene otra cosa que hacer. Porque si a la gente le damos libertad y sale nuevamente a las calles y puede salir después de un encierro tan grande, viva la FEMPA. Arturo, por favor. Bueno, a ver, yo quiero insistir en un tema, ¿no? Nos estamos centrando mucho en las candidaturas de la centro derecha, si se quiere, de la centro izquierda, y nos estamos olvidando que hay un espectro o un escenario importante para ser atacado por un candidato de mano dura, un candidato antisistema, un candidato que venga a romper todo y acordémonos también que ha habido escándalos de corrupción espantosos en relación a la pandemia, entonces empezar a hablar, como decía Paulina, de la pena de muerte o de la cadena perpetua y ese tipo de cosas. Pueden ser discursos atractivos. Puede ser un discurso muy atractivo, entonces eso no hay que quitarlo del tablero. Y en relación al tema ideológico, hay que tomar en cuenta que en Latinoamérica y en el Ecuador también es muy importante la división entre el papel que juega el Estado en relación a este discurso de la larga noche neoliberal y bla, 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 bla. Es muy importante ubicar, ¿no es cierto?, en esa diferencia semi-ideológica a quienes quieren más Estado y a quienes quieren menos Estado. Y eso también va a ser clave ligado al tema de los valores. Entonces ya no hablamos solo de un continuum izquierda-derecha, hablamos de un plano espacial en donde se tienen que ubicar estas... Ok, vamos a terminar una última ronda, 30 segundos casi. Entonces, Paulina, con usted vamos a yo quisiera retomar una de las ideas que di al principio de contexto, porque creo que es un tema que hay que prestarle atención respecto a esta pugna interna que hay en el Consejo Nacional Electoral, y esto de que uno de los consejeros haya dicho que por las condiciones en las que llegamos a estas elecciones ya se anticipa baja participación, ya se anticipa que las autoridades electas tendrían baja legitimidad y que incluso podría ser uno de los mayores fracasos en los últimos años. Me parece que esto es un tema que hay que prestarle atención, porque si hay este antecedente, una elección que podría ser reñida, no me quiero imaginar la conflictividad que podríamos llegar a tener si es que hay incluso estas tensiones dentro del Consejo Nacional Electoral. Arturo, 30 segundos, por favor, para despedir. Veamos qué pasa ahora en estas semanas que quedan, en estos días que quedan. Finalmente, si quiénes quedan, ¿no? Para ver quiénes quedan. ¿Qué alianzas se generan y tal? Tomemos en cuenta que Rafael Correa no puede ser candidato. Eso va a tener un efecto, como decía Santiago, de victimización, ¿no es cierto? No me dejaron. Entonces, eso le puede jugar también un papel positivo a Alianza País. Pero veamos también qué pasa en el otro lado, ¿no? Que puede ser interesante. Yo insisto, Yacu puede estar intentando dar una cara más amable, si se quiere, más light, pero, insisto, yo creo que lo de octubre va a pesar en el tema de las elecciones en cuanto a dónde se lo ubica ideológicamente en el espectro político, y le puede disputar mucho del espacio ese al correísmo, ¿no? Perfecto. Y vamos a ver la fortaleza que tienen los más opcionados, porque sin duda, como ocurre en el Campeonato Nacional de Fútbol, al que está primero hay que irlo bajando. ¿Qué pasó? Vimos una candidatura que era muy potente, y antes siquiera que se manifieste, él recibió muchos golpes. Sí, claro. Le refiero al ex vicepresidente Otto Sonnenscholder. Pero yo lo que diría es resultados inciertos todavía para la primera vuelta, porque hay mucha atomización. Y eso va a depender del genio que tenga la gente, del humor del estado de ánimo en ese momento. Sí. O sea, cómo llegue la gente a la elección. Y si bien es cierto que mencioné 3 candidaturas visibles porque toman fuerza, digamos, dentro del espectro, también es una incógnita lo que pase con las otras candidaturas. O sea, yo me sumo también, no es que esas 3 y punto. De pronto, si pega un discurso mucho más fuerte, violento, que lo puede hacer Andrés Arauz también. Sí. Si ahora es el Centro Democrático, tiene ya esa... sabe hacerlo con mucha fuerza.
cosa, porque fue una candidatura antisistema la de Rafael Correa en su momento. También puede hacerle Paul Carrasco, que le hemos visto con bastante fuerza, digamos, para un tipo de esa candidatura. Entonces, creo yo que todavía nos falta esperar, tenemos 10 días, ya hay una cierta certeza, ya podemos los encuestadores medir una papeleta presidencial, sin que podamos seguir adivinando. Muchísimas gracias a Paulina Recalde, Arturo Moscoso y Santiago Nieto. Gracias a la audiencia, felicidades. Hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó